Durante siglos se nos ha enseñado que los 12 apóstoles son la base de la tradición cristiana. 12 hombres en la última cena, 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, 12 como símbolo sagrado de plenitud. Pero esta narrativa esconde una verdad incómoda, cuidadosamente borrada a lo largo de 2 milenios. Porque, en realidad, hubo un 13º. Esto no es especulación ni teoría, sino registros históricos que la Iglesia ha intentado destruir sin éxito. Este 13º no era un discípulo cualquiera. Fue la persona a quien Jesús confió sus enseñanzas más profundas, el que entendió lo que otros no podían. Alguien que despertaba la envidia de los demás, precisamente por ser la favorita del Maestro. Estamos hablando de María Magdalena. La versión oficial la presentaba como una pecadora arrepentida, una prostituta redimida. Pero los textos originales cuentan una historia radicalmente diferente. No era una mujer con un pasado vergonzoso, sino una iniciada, una maestra. Y conllevaba conocimientos tan peligrosos que su eliminación se convirtió en una prioridad absoluta para la Iglesia durante 15 siglos. Ahora se está levantando el velo que cubre esta verdad. Lo que ha estado oculto durante tanto tiempo finalmente sale a la luz, y cuando comprendes lo que realmente sucedió, queda claro por qué era necesario destruir tu reputación para anular tu autoridad. En 1896, en Egipto, se encontró un manuscrito perdido en el desierto, enterrado durante más de 1000 años. Era el Evangelio de María. Cuando los eruditos lo tradujeron, descubrieron algo que los 4 evangelios canónicos nunca mencionan. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban perdidos, vencidos por el miedo y la confusión. Pedro, supuestamente el líder, se dirige a María con palabras sorprendentes. Sabemos que el Salvador te amó más que a otras mujeres. Cuéntanos las palabras que te dijo, esas que solo tú sabes y nosotros ignoramos. Vuelva a leer este pasaje. Pedro admite que María tenía enseñanzas que otros no tenían. Conocimiento privado y avanzado, transmitido solo a ella. Luego comparte lo que aprendió de Jesús, doctrinas sobre la ascensión a través de niveles de conciencia, sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo liberarse de las ataduras del mundo material. Se trata de enseñanzas profundas, de carácter místico, que van mucho más allá de lo que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Cuando termina, André inmediatamente cuestiona su credibilidad, lo que ella dice puede incluso ser interesante, pero no creo que el Salvador haya enseñado eso. Estas ideas son demasiado extrañas. Peter va más allá y revela el verdadero problema, ¿cómo pudo haber hablado con una mujer en secreto, sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos ahora dar la espalda a todo lo que hemos aprendido y escuchar solo a ella? ¿Realmente la prefería a ella antes que a nosotros? Leví, el único que la defiende, responde con una crítica mordaz: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora veo que actúas contra ella como un adversario. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Él la conocía mejor que cualquiera de nosotros. Por eso la amaba más. Este no es un relato ficticio creado siglos después para embellecer la historia. Es un texto del siglo II que documenta el verdadero conflicto por el poder tras la muerte de Jesús. El liderazgo masculino simplemente no podía aceptar que Jesús le hubiera concedido a una mujer, María, una autoridad igual o incluso mayor que la de ellos. Otros textos gnósticos refuerzan esta idea. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, hay un pasaje explícito: Jesús la besaba muchas veces en la boca. El texto deja claro que los otros discípulos estaban celosos de la intimidad entre ellos. En Pistis Sophia, María hace 39 de las 46 preguntas dirigidas a Jesús, más que Pedro, Juan, Santiago y todos los demás juntos. Y Jesús alaba repetidamente su comprensión como superior a la de los 12. La evidencia no se limita a un solo documento oscuro. Aparecen consistentemente en múltiples fuentes independientes. María Magdalena no quedó ajena a los acontecimientos. Ella ocupó el centro. Y llevaba enseñanzas que la Iglesia institucionalizada no podía permitir que sobrevivieran. El número 13 no se convirtió por casualidad en sinónimo de mala suerte. Su convicción fue estratégica. Comprender la razón detrás de esto revela toda la conspiración. 12 es el número del calendario solar, 12 meses, 12 horas del día y de la noche, 12 signos del zodiaco, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Representa orden, estructura, integridad dentro de un sistema.
es el número de control. El 13 está ligado al calendario lunar, 13 lunas llenas al año. Era el número sagrado en las tradiciones precristianas de toda Europa, Oriente Medio y Egipto. Culturas que veneraban a la diosa, los ciclos lunares, la sabiduría femenina y la divina madre. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante, no reemplazó simplemente a los antiguos dioses. Los demonizó. Y 13, asociados con las tradiciones de la diosa, debían ser destruidos. La idea de que el viernes 13 trae mala suerte no surgió de una superstición inocente. Fue una guerra psicológica. El viernes era el día de Venus, el día de la diosa. 13 era el número lunar femenino. Reunirlos y declararlos malditos era lo mismo que maldecir el divino principio femenino. Ahora, mire la última cena. Según la versión oficial, estaban presentes Jesús y los 12 apóstoles. Pero varias tradiciones fuera del canon mencionan que también participaron mujeres, especialmente María Magdalena. La Iglesia insistió en contar solo los 12 hombres para mantener el simbolismo solar y masculino, borrando el 13, el principio lunar y femenino. Leonardo da Vinci lo sabía. En su famoso cuadro de la Última Cena, la figura a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como Juan, tiene rasgos inequívocamente femeninos. Durante 500 años, los estudiosos han debatido esta elección. Da Vinci estaba codificando la verdad que la Iglesia había enterrado, la 13ª estaba allí. La 13ª fue María. Y el 13º llevó lo que los 12 no pudieron contener. El código del 13er apóstol es la pieza que falta. El número 12 representa la estructura, la doctrina, la jerarquía, la enseñanza externa que se convirtió en la Iglesia. 13 simboliza el alma de la enseñanza, la sabiduría interior, el conocimiento directo, el gnosticismo que no puede ser controlado por las instituciones. Sin el 13º, el cristianismo estaba incompleto. Un cuerpo sin alma. Todo estructura, ninguna esencia. Pero después de todo, ¿qué llevaba María que fuera tan peligroso? ¿Qué conocimiento le impartió Jesús y negó a los 12? 3 enseñanzas centrales que, de ser ampliamente conocidas, habrían hecho imposible la Iglesia institucional. El primero es el acceso directo a la fuente. El Evangelio de María describe su instrucción en la experiencia mística inmediata. No se trata de fe, creencias o rituales. Es conocimiento directo. La enseñanza es clara, cada ser humano porta una chispa divina y puede acceder al infinito sin intermediarios. Esta es la idea más amenazadora para cualquier institución religiosa. Si las personas pueden conectarse con Dios por sí mismas, los sacerdotes se vuelven innecesarios. Si la sabiduría viene de dentro a través de la gnosis, la Iglesia pierde su monopolio sobre la verdad. La enseñanza de María era fundamentalmente antiinstitucional, ya que colocaba la autoridad suprema dentro del individuo, no en jerarquías externas. Los 12 construyeron la Iglesia. María conservó la enseñanza que la haría obsoleta. Este no fue un conflicto personal, sino estructural. La institución no sobreviviría si las enseñanzas de María se difundieran. El segundo principio es el de Sofía. María transmitió enseñanzas sobre la sabiduría divina personificada como una emanación femenina. Principio lo llena de vida. Uno no existe sin el otro. La práctica espiritual auténtica requiere ambas, la disciplina de sentarse en meditación, logos, y la apertura para recibir lo que surge, Sofía, la claridad de un propósito definido, logos, y la flexibilidad para adaptarse al momento, Sofía, el coraje para actuar, logos, y la sabiduría de cuando no actuar, Sofía. Jesús no enseñó solo de una manera. Les enseñó a ambos. Los 12 representaban la estructura, el orden, la transmisión organizada de la enseñanza. María representaba la esencia, la intuición, la conexión directa con lo divino. Juntos, formaron el equilibrio perfecto. Separados, se vuelven incompletos. El tercer cambio es de la separación a la unidad. La mente humana opera a través de la dualidad, lo correcto y lo incorrecto, lo sagrado y lo profano, lo divino y lo humano. Sofía, sin embargo, no reconoce estas divisiones. Ella no ve un yo separado de Dios, ni un mundo material opuesto al espiritual. Lo que la mayoría llama pecado, para Sofía, es simplemente ignorancia, el olvido de la verdadera naturaleza. Lo que la mayoría llama salvación, para ella, es solo un recuerdo.
No hay nada que perdonar, porque no hay nada que condenar. La culpa, la vergüenza, el miedo, todas estas son ilusiones creadas por la mente dualista. Cuando reconoces que lo divino ya está dentro de ti, la idea de merecerlo o no merecerlo pierde su significado. No se trata de ser lo suficientemente bueno. Se trata de ser suficiente. Esto no significa que las acciones no tengan consecuencias. Logos todavía opera dentro del mundo de la forma, donde las elecciones tienen impacto. Pero Sofía trasciende el juicio. Ni condena ni absuelve. Ella simplemente lo es. Y cuando te alineas con él, las acciones fluyen naturalmente, sin esfuerzo, porque ya no estás luchando contra la corriente de la vida. Te conviertes en un canal, no en un controlador. La clave para acceder a Sofía no reside en los rituales externos, sino en 3 prácticas internas que María enseñó. La primera es la escucha profunda. No escuchar las palabras, sino escuchar el silencio entre ellas. No escuchar las respuestas, sino escuchar la pregunta que ya vive dentro de ti. Cuando dejas de mirar hacia afuera, descubres que la sabiduría siempre ha estado susurrando en tu interior, pero el ruido de la mente la ahoga. El segundo es la confianza radical. No confiar en algo externo, sino confiar en la propia existencia. En el aliento que llega sin que lo pidas. En el corazón que late sin que tú lo mandes. En la vida que se desarrolla incluso cuando no sabes qué hacer. Sofía no requiere fe. Exige rendirse, no a un Dios externo a ti, sino a la inteligencia que ya te sostiene. La tercera es una visión clara. No la visión de los ojos, sino la visión de la conciencia. Ver más allá de las apariencias. Reconoce que el sufrimiento no es real, solo la interpretación que la mente hace del mismo. Ver que la oscuridad no es ausencia de luz, sino solo luz que aún no ha sido reconocida. Estas prácticas no son pasos a seguir, sino portales que hay que cruzar. No existe un orden correcto. No existe un método infalible. Solo queda la invitación: deja de buscar. Empieza a recordar. Deja de creer. Empieza a saber. La verdad no está oculta. It is hidden by your own search for it. Cuando dejas de mirar, se revela. Y entonces entiendes por qué María fue borrada. Porque no apuntaba a un Salvador externo. Señaló al Salvador interno, y eso es una amenaza para cualquier sistema que necesite intermediarios. El 13º apóstol no es una figura histórica que deba ser venerada. Es un código vivo, un recordatorio de que la autoridad suprema no está en los templos, los libros o los dogmas, sino dentro de ti. La Iglesia intentó borrar a María porque ella representaba el fin de la dependencia. Ella enseñó que no se necesitan sacerdotes, sacramentos ni permisos para acceder a lo divino. Solo necesitas recordar. Y este recuerdo es lo que restaura el cristianismo a su forma original, no como una religión de sumisión, sino como un camino de despertar. No como institución de poder, sino como transmisión de libertad. No como un sistema de control, sino como una invitación a la verdad. Y la verdad es sencilla: ya eres lo que buscas. Ya eres lo que hay que salvar. Ya lo eres. El principio que todo lo llena de vida es divino. Tanto la forma como el contenido son sagrados. Sin ambos, la tradición y la enseñanza quedan incompletas. Jesús treinou os 12 para serem mestres do logos, organizadores de comunidades, guardiões da doutrina, constructores da estrutura. Entrenó a María para ser maestra de Sofía, sabiduría directa, transmisión del conocimiento inmediato, preservación de la esencia. La tragedia es que la Iglesia mantuvo la estructura y borró la esencia. Pero los que son llamados pueden restaurar ambas cosas. No elegir uno sobre el otro, sino integrarlos dentro de ti. El tercer despertar es confiar en el conocimiento interno por encima de la autoridad externa. La enseñanza más radical que María llevó es esta: no necesitas que nadie te diga lo que es verdad. Cuando accedes a la Sofía dentro de ti, lo sabes directamente. No porque alguien te haya enseñado, sino porque el conocimiento brota de la propia chispa divina. Esto no significa rechazar todas las enseñanzas. Significa probar todo ante la Sofía interior. ¿Resuena con la verdad más profunda dentro de ti? ¿O crea dependencia de una autoridad externa? La enseñanza de María genera soberanía. La enseñanza de la Iglesia genera obediencia.
El Evangelio de María la muestra diciéndoles a los discípulos: no creéis reglas distintas a las que ordenó el Salvador, o seréis gobernados por ellas. No permitas que nadie, ni siquiera este texto, se convierta en la autoridad de tu conocimiento interior. La chispa de Sofía dentro de ti es la maestra suprema. Escúchala primero. Confía en ella por encima de todo. Cuando haces esto, el juego cambia por completo. Dejas de buscar a alguien que te salve o te revele la verdad. Reconoces que llevas la verdad dentro de ti. Esto era lo que la Iglesia no podía tolerar. Eso fue lo que borraron al intentar silenciar a María. Y esto es lo que se activa cuando los elegidos recuerdan el código del apóstol 13. Había 13 apóstoles. 12. La Iglesia borró el 13º porque llevaba lo que no podían controlar. María Magdalena no era una seguidora. Ella era una maestra. Ella no era una prostituta. Fue una iniciada en los misterios más profundos. El código del apóstol 13 es el reconocimiento de que la mitad de la enseñanza de Jesús ha sido borrada deliberadamente. La mitad que potencia el conocimiento directo, la mitad que reconoce la chispa divina en cada elegido, la mitad que hace innecesarias las instituciones religiosas porque coloca la autoridad suprema en el individuo. Los 12 representan el logos, la estructura, la doctrina, la enseñanza externa. El 13º representa a Sofía, la sabiduría, el conocimiento interno. El cristianismo conservó el cuerpo y mató el alma. Toda organización, ninguna esencia. Todo creencia, ningún conocimiento. Toda jerarquía, ninguna liberación. Pero la sabiduría de María no murió cuando quemaron los libros. La verdad no desaparece cuando la suprimes. Ella se esconde. Esperar. Y cuando llega el momento adecuado, cuando suficientes elegidos están listos, ella resurge. Esto está sucediendo ahora. Se han encontrado los textos de Nag Hammadi. El Evangelio de María ha sido traducido. La verdad sobre el apóstol 13 se difunde. Y millones de personas se están dando cuenta de lo que les fue arrebatado, no solo conocimiento, sino poder. El poder de acceder a lo divino directamente. El poder de confiar en la sabiduría interior sobre el control externo. El poder que María portaba y que la Iglesia pasó 1500 años intentando destruir. La sabiduría de Sofía es simple pero revolucionaria. Dios no está solo fuera de ti, en templos y jerarquías. Dios está dentro de ti, como una chispa divina. La liberación es no creer en las doctrinas correctas. Es despertar a lo que ya eres. Y no necesitas el permiso de nadie para acceder a lo que ya es tuyo. Eso es lo que María enseñó. Esto es lo que Jesús le encomendó guardar. Esto es lo que la Iglesia borró porque sabía que si la gente entendía, su control llegaría a su fin. Y esto es lo que ahora se activa en los elegidos que reconocen la verdad detrás de la mentira. El 13º apóstol no está perdido. Estaba escondido. Pero el ocultamiento se acabó. María Magdalena está siendo restaurada, no como una pecadora arrepentida, sino como la guardiana de la sabiduría que siempre fue. En la conciencia de la Sofía que ella llevaba, algo despierta en todos los que están dispuestos a recordar. No tienes que creer eso. Necesito probar. Siéntate en silencio y siente la conciencia de que eres consciente. Esa presencia que observas sin palabras. Esta es Sofía. Este es el don del 13º apóstol. Eso es lo que intentaron borrar, pero no pudieron. Porque no puedes destruir lo que está arraigado en tu propia conciencia. Si esto no parece información nueva, sino algo que siempre has sabido, si el código del apóstol 13 te parece más un recordatorio que un aprendizaje, reconócelo. Lo que María llevó es lo mismo que tú llevas. Y cuando los elegidos recuerdan juntos, renace la sabiduría que la Iglesia intentó matar.